Buenas tardes. Somos el grupo conformado por Oriel Juárez, Elías Peralta, Diego Hernández, Edwin Sánchez y mi persona. Y esta vez le presentaremos el diseño, análisis y simulación de un amplificador multietapa híbrido FET y BJT. Este proyecto fue desarrollado con el objetivo de combinar las ventajas de dos tecnologías de transistores, el BJT y el FET, para tener una aplicación eficiente y estable. En el siguiente slide podemos ver que nuestro objetivo principal era diseñar un amplificador capaz de proporcionar una ganancia total superior a 50 veces la señal de entrada, trabajando con una frecuencia de 1 kHz. Además, también debemos cumplir con una condición importante, para lograr una impedancia superior a 1 megaohm. Esta característica es fundamental porque evita cargar la fuente de señal y permite conservar prácticamente todo el voltaje disponible en la entrada. Para alcanzar estos requisitos, optamos por la solución híbrida de los dos transistores. En este slide podemos ver el diseño de circuito aquí abajo a la derecha. Pero la primera etapa consiste en utilizar el dispositivo JFET y la función de este es acondicionar la señal de entrada y proporcionar una impedancia muy elevada gracias a la polarización inversa de la compuerta. Posteriormente, en la segunda etapa, la señal pasa mediante capacitores de acople que utiliza el transistor BJT configurado como un emisor común, cuya principal función es aportar una elevada ganancia de voltaje. Los capacitores de acople aíslan los niveles de corriente contienen entre etapas, mientras que los capacitores bypass permiten maximizar la ganancia para señales de corriente alterna. Una vez definida la arquitectura, analizamos el comportamiento del circuito en corriente continua. Una de las razones por las cuales seleccionamos esta topología híbrida es que ningún transistor por sí solo satisface los requerimientos que necesitábamos. El JFET presenta una impedancia extremadamente alta, pero su ganancia de voltaje es relativamente limitada. Por otro lado, el BJT ofrece ganancias más elevadas, pero su impedancia de entrada es considerablemente menor. Así que al combinar estos dispositivos, logramos aprovechar la fortaleza de cada uno y cumplir con los requerimientos que necesitábamos. Antes de analizar la amplificación, debemos asegurarnos de que ambos transistores trabajen en su región activa en el análisis DC. Los capacitores se consideran circuitos abiertos. En la etapa BJC se utiliza polarización por divisor de voltaje, obteniendo una corriente de colector de 1.30 mA y un voltaje VCE de 4,59 voltios, lo que ubica al transistor en la región activa. En la etapa JFET se emplea autopolarización mediante las resistencias del surtidor. Se obtuvo una corriente de drenador aproximadamente 0,8 mA y un voltaje VDS de 5.34 voltios, asegurando su operación en la región de saturación. Es importante recordar que al diseñar un amplificador primero debemos garantizar una correcta polarización. Si el punto Q queda muy cerca del corte o la saturación, la señal se distorsiona. Por eso buscamos ubicarlo cerca del centro de la recta de carga para lograr una amplificación lineal. Aquí vemos los cálculos del circuito. En esta diapositiva se muestran los principales resultados de los cálculos. En la etapa BJT se obtuvo un voltaje de Thevenin de 2.16 voltios, una resistencia equivalente a 18.03 kilo ohmios, una corriente de colector de 1.30 mA y un VCE de 4.59 voltios. En la etapa JFET, aplicando la ecuación de Shockley, se obtuvo una corriente de drenador de aproximadamente 0,8 mA y un VDS de 5.36 voltios. Estos resultados confirman que ambas etapas quedaron correctamente polarizadas y listas para amplificar la señal. Análisis AC y efecto de carga. Después de verificar la estabilidad en corriente continua, analizamos el comportamiento dinámico del amplificador. En este análisis consideramos que los capacitores y la fuente de alimentación actúan como cortocircuito para la señal alterna. A partir de los puntos de operación tenemos los parámetros dinámicos del sistema. Para la etapa BJT, calculamos una resistencia interna de emisor aproximada de 20 ohmios. Para la etapa JFT se obtuvo una transconductancia cercana a 2 milisiemens. Uno de los requisitos principales del proyecto era la impedancia de entrada. Debido a la resistencia de compuerta empleada en la primera etapa, obtenemos una impedancia de entrada de 2.2 megaohmios.
superando ampliamente el requisito mínimo de 1 megaohmio. Sin embargo, parece un fenómeno muy importante conocido como efecto de carga. La entrada de la segunda etapa presenta una impedancia de aproximadamente 2.57 kilómetros. Esta impedancia actúa como una carga sobre la salida del JFET, reduciendo la ganancia efectiva de la primera etapa. Por esta razón, el análisis AC debe considerar siempre la interacción entre ambas etapas y no estudiarlas como bloques completamente independientes. Es importante resaltar que si analizamos únicamente cada etapa por separado, podríamos cometer errores importantes en la estimación de la ganancia total. Esto ocurre porque parte de la energía entregada por la primera etapa se utiliza para excitar la segunda etapa. En otras palabras, la segunda etapa no es una carga idealmente infinita, sino que absorbe corriente de la primera. Ese fenómeno es precisamente lo que observamos en el efecto de carga. Por esta razón, el diseño de amplificadores multietapa siempre es necesario estudiar cómo interactúan diferentes etapas entre sí y no solamente analizar cada transistor de manera independiente. Una vez finalizado el análisis matemático, procedimos a validar el diseño mediante simulación de multisim. El objetivo de esta etapa fue comprobar si el comportamiento práctico del circuito coincidía con las predicciones teóricas obtenidas durante el análisis de corriente alterna y corriente directa. Para la prueba utilizamos un generador de funciones configurado para entregar una señal senoidal de 10.000 voltios pico a una frecuencia de 1 kHz, que corresponde a la frecuencia de diseño establecida desde el inicio del proyecto. Posteriormente conectamos un osciloscopio virtual para observar simultáneamente la señal de entrada y la señal de salida. Lo primero que verificamos fue la toma de onda obtenida. La señal de salida mantiene una forma senoidal limpia y continua, sin deformaciones visibles en su máximo ni en su mínimo. Y ya que esto es importante porque significa que los transistores están trabajando dentro de sus regiones lineales y que los puntos de polarización calculados durante el análisis DC fueron correctamente seleccionados. Si alguno de los transistores hubiera estado mal polarizado, habríamos observado recortes en la señal, fenómeno conocido como clipping, la cual degradaría significativamente la calidad de la amplificación. Otro aspecto importante fue comprobar la relación de fase entre salida y entrada. La primera etapa produce una inversión de 180 grados y la segunda genera una inversión adicional de 180 grados. Por lo tanto, al atravesar ambas etapas, la señal acumula un desfase total de 360 grados, quedando nuevamente en fase con respecto a la señal original. Al medir la amplitud máxima de la señal de salida obtuvimos aproximadamente 4.136 voltios pico. Comparando este valor con los 10.000 voltios pico aplicados a la entrada, calculamos una ganancia simulada de aproximadamente 413.6 veces. Este resultado confirma que el circuito cumple ampliamente el requisito mínimo de ganancia establecido para el proyecto. Como podemos ver aquí, la ganancia teórica y simulada en sus etapas individuales. Tenemos las etapas del JFET, la del VJ y la ganancia total. También los resultados del multisim con los 10.000 voltios pico y 1 kHz y sus resultados. Lo más visible aquí es que en sus etapas individuales se mantiene un valor de referencia casi igual, mientras que en las ganancias totales se ve una reducción bastante notable desde 593 a 413.6. Y bueno, para terminar, pues el análisis de los resultados y la conclusión. Al comparar lo que es los resultados teóricos con los simulados, como vemos en el cuadro, observamos una diferencia entre la ganancia calculada de 593 y la ganancia obtenida en la simulación de 403. Esta discrepancia es completamente normal en aplicaciones reales y puede explicarse por diferentes factores, diversos factores, como nosotros pues usamos en los cálculos analíticos, asumimos sistemas ideales, pero en la vida real y en la simulación no es así. En la vida real y en la simulación puede pasar pues efectos internos en el transistor, corrientes parásitas que pueden introducir mayor resistencia adicional y reducir lo que es la ganancia efectiva. También existen variaciones de los parámetros de beta entre los transistores, la transconductancia y además de pérdidas asociadas.
a la reactancia de los capacitores. A pesar de las diferencias, pues se pudo cumplir con lo que es el objetivo del examen, el objetivo de lo planteado. Logramos lo que es una ganancia superior al mínimo, que era 50. Obtuvimos una impedancia de entrada de 2.2 megaohmios, perdón, y se verificó lo que es la presión estable sin distorsión. Luego, pues se demostró con esto que la combinación de un JFET para acondicionamiento y la etapa de un BJT para amplificación constituye una solución pues robusta pero eficiente para el manejo de las señales de pequeña amplitud. La comparación entre teoría y lo que es la simulación nos mostró que los modelos analíticos son una excelente aproximación inicial, aunque siempre existen fenómenos físicos adicionales que afectan lo que es el comportamiento real de estos dispositivos. Muchas gracias por su atención. Okay, let's go.